Bien. Muy bien. Seguimos, dice la Biblia, Cristo andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y luego dice que los llamó, otra vez los llamó. Ahora, tenemos que aprender con cómo Dios nos dice que nos llama. Dios nos habla, Dios nos llama, Dios invita, Dios dice venid, 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 venid. Cada vez tenemos la invitación del Señor, cada vez tenemos la invitación de Dios, cada vez Dios no se cansa de invitar. Si hay algo que Dios tiene en su corazón, en su mente, siempre está invitando, siempre está llamando, siempre está buscando, siempre está diciendo, ¿dónde estás tú? Venid, venid, venid. De hecho, cuando desde el principio de la creación, después de la caída, lo primero que hizo Cristo fue buscar a Adán, fue llamar a Adán, fue decirle, ¿dónde estás? Adán no buscaba a Dios. Adán no buscaba a Dios. Adán no dijo, pues creo que ya cometí un error, voy a ir a pedirle perdón a mi Dios, a mi Creador. No dijo Adán eso. Y de hecho los pecadores, en la mayoría de las veces, no van a buscar a Dios. Tienen gritos de desesperación por tener libertad de algunas cosas de su vida, pero no buscan a Dios. Bueno, cuando la gente dice, si me nace ir a la iglesia, voy a la iglesia, nos reímos, porque al hombre no le nace ir a la iglesia. No está en el hombre, en su naturaleza, que le nazca buscar a Dios, porque es pecaminoso. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Y luego dice la parte de abajo en el libro de Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay. Entonces, cuando el pecador viene y se guarda de su pecado, se escuda en su pecado, es que algunos dicen, es que he pecado demasiado y no creo que Dios quiera perdonarme. Se escudan en su pecado. Piensan que con decir eso, ya se autocondenaron ellos mismos, o diciendo, Dios tiene toda la soberanía en mi vida. Pues no es que se autocondene, sino que realmente Dios tiene la soberanía en su vida. Pero Dios siempre invita al hombre, busca al hombre, trata de llevar hacia una posición en la cual el hombre tenga la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la seguridad de estar en una posición de lugares celestiales, en una posición agradable delante de Dios. Pero el hombre no busca a Dios. El hombre no trata de buscar a Dios. El hombre no trata de enmendar su vida al Señor. No trata de llevar su vida paso a paso al Señor. Ahora, cuando el hombre intenta en su religiosidad buscar al Señor, la Biblia dice que hay una ley escrita en su corazón. La Biblia dice que hay una ley escrita en el corazón del hombre que trata de buscar al Señor. Hay algo que se llama, en nosotros se llama la conciencia. Hay algo que eso nos dice la palabra del Señor, que va buscando a Dios. En Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 dice la palabra del Señor que ahí está el hombre que tiene escrita la ley en su corazón. Ve conmigo el versículo 14, versículo 15. Sí dije el capítulo, ¿verdad? Capítulo 2 dice de esta manera: porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiendo de sus razonamientos. Dios dice la Biblia que escribe la ley en su corazón, en su conciencia y su razonamiento. Hay un tiempo en que el hombre dice, creo que es justo que yo vaya a la iglesia. No es que le nazca, pero en su razonamiento y en su conciencia sabe que está actuando mal. Y entonces dice, necesito a Dios. Esos son los gritos de desesperación, de liberación que pudiera tener el hombre. ¿Cuándo viene mayormente eso? Mayormente viene cuando hay enfermedad, mayormente viene cuando hay tribulación, mayormente viene cuando hay carestía, hay necesidad, hay persecuciones, hay sufrimientos. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel clamaron y Dios le libró de todos sus temores. Entonces es cuando el hombre trata de buscar, pero no es otra cosa sino que la ley escrita en su corazón, en su conciencia y su razonamiento. Porque el animal no busca, no razona, pero el hombre tiene una razón, tiene una mente, tiene un corazón. Mientras que el animal tiene su instinto, hace las obras por instinto, hace las cosas porque su instinto lo lleva a hacerlas, su naturaleza lo lleva a hacerlo. Mientras que el hombre, hay cosas que su naturaleza lo hace, pero lo lleva a pensar por qué lo hace. ¿Entendiste? A veces tú haces maldad. Por ejemplo, tú le pegas a un niño menor que tú, mayor que tú, te peleas en la escuela, sacas malas calificaciones. ¿No piensas alguna vez, dices, ay, ¿por qué si yo estudio tanto saco malas calificaciones? Llega un momento que sí lo piensas. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? No puedo portarme bien. Donde yo vaya, me tienen que sacar. Me expulsan en esa escuela, me expulsan en la otra escuela. ¿Será mi vida así totalmente? ¿Sí o no? Sí, el hombre sí llega a pensarlo, la mujer y llega a pensar esto. ¿Por qué pasa eso en nuestra vida? Y eso es porque la ley está escrita en su corazón, en su conciencia y en sus razonamientos. Pero el hombre, escúchalo bien, no busca a Dios. Busca diversión, busca solventar sus problemas, busca tener una mejor remuneración, busca una preparación mayor para esta vida, pero no solamente para esta vida, sino para esta vida en esta tierra, sin pensar que ellos un día estarán ante la presencia de Dios, sin pensar que algún día estarán ante el gran trono del Señor, en el cual estarán grandes y pequeños delante de Él. Y cuando ese libro se abra y su nombre no esté inscrito en el libro de la vida, entonces dice la Biblia que serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. Entonces, vemos que el pecador no busca a Dios, mientras que Dios busca al hombre, mientras que Dios invita al hombre, mientras que Dios llama al hombre. Entonces, el hombre pecador no busca al hombre, no busca a Dios. Entonces, tenemos que entender que los llamados del Señor, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Él te busca. Dice la Biblia, Él vino a buscar en Lucas
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19 dice la palabra del Señor, versículo 10, porque el hijo le dice cuando mira a Zaqueo, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras que Zaqueo pensó que estaba buscando a Dios, mientras que Zaqueo pensó que estaba en una posición de ir a ver a Cristo, Cristo le dice, hoy ha venido la salvación y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿A qué vino Cristo, José? A buscar y a salvar a los hombres que sabían que se habían perdido. Entonces él siempre está invitando, él siempre está, no pierde el interés de buscar. Mira, si dice la palabra del Señor que él dio su vida, cada uno se desvió, cada uno se fue a hacer lo que quisiera, dice, pero él cargó en nosotros, en su cuerpo, el pecado de cada uno de nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, y dice la palabra del Señor, a buscar. Cristo mismo dice, o Juan dice en su mensaje, que Él quita el pecado del mundo. En Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Y cuando miró otra vez, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, versículo 35. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces vemos que está hablando. El cielo mismo dice claramente que hace bien el hombre en escuchar la invitación de Dios. Dice la palabra del Señor que debemos de estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Sí, tenemos que estar listos para escuchar la voz del Señor. Cuando él fue bautizado, dice la palabra del Señor que le dijo, he aquí mi hijo amado en que tengo complacencia y a él oír. Vamos a ver en Mateo. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios. Capítulo 3, versículo 16. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo ¿qué? Complacencia, me complazco, me gusta, me agrada, que cómo él está viviendo. Y dice la palabra del Señor que dijeron que tenemos la voz del cielo diciendo, es mi Hijo amado. Por ser mi amado, es bueno que tú aprendas a escuchar la voz de él. Allí mismo en Mateo capítulo 17, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Y mientras él aún hablaba, una voz de luz los cubrió, y aquí una voz desde ¿dónde? Desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y al final dice, a él, oí el llamado, oye la invitación, oye lo que él te dice, oye su palabra. Oye, afina tus oídos con él, afina tu espíritu con él, afina tu mente con él.
Oye cuando Él te habla. El pecador no busca a Dios. Dios busca al pecador. El pecador no sube a Dios. Dios sube al pecador. Dios bajó del cielo para subir al pecador a la posición de hijo. Mientras que dice la palabra del Señor que cuando estamos sin Cristo somos hijos del diablo, somos hijos de tinieblas, somos hijos de ira, somos hijos somos de la generación de la maldición. Pero cuando tenemos a Cristo somos hijos de luz, somos hijos de Dios, somos hijos de obediencia, somos del Hijo del reino de Dios. Él es el primogénito de todos los hermanos. Por eso dice, tenemos que oír, 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 oír. Oye el llamado, oye la invitación. Oye cuando el Señor dice en su palabra, venid, 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 venid. Dice la palabra del Señor cada vez que nosotros vemos, dice, ven, ven. Él nos invita. Dice la Biblia en capítulo 11 de Mateo mismo, dice la palabra del Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados, ¿sí? Y yo os haré descansar. Esa es la promesa. Ante el llamado de Dios hay una promesa. Ante el llamado de Dios hay una seguridad. Ante el llamado de Dios hay algo que dice la palabra del Señor, tú no puedes desperdiciar, porque cuando dejas de pasar eso por alto, entonces pierdes toda oportunidad de ser descansado en los brazos del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid, dice la palabra del Señor. Ven, ven al Señor. Él invita claramente. Él está hablando, diciendo, venid. Ve conmigo allá en Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. No es el pecador que dice, Dios, vamos a hacer cuenta. No, sino es Dios quien le dice al pecador, ven. Él invita al pecador. Ven, ven, vamos a hacer cuentas, vamos a llevar nuestras vidas en regla, vamos a arreglar esta situación que tiene alejado de mí. Entonces dice la palabra del Señor, Él dice, venid, venid. Él siempre está invitando, Él siempre está clamando, Él siempre está diciendo, venid, venid, venid. Solamente tenemos que aprender a oír la palabra del Señor, a oír la palabra del Señor. Claramente nos dice la palabra del Señor que nos invita a acercarnos a buscar al Señor. Dice la palabra del Señor, venid a mí, venid, venid constantemente. Capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, Isaías, estamos todavía, ¿verdad? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Dice Dios, vuelve a invitar, vuelve a llamar, vuelve a decir, ven, ven, acércate. Si estás cansado, estás trabajado, estás cargado, ven. Y ahora dice, ven a mí. Ven, estemos a cuenta, no importa qué tan negro, qué tan rojo, qué tan malo sea tu pecado. Dice, vamos a estar a cuenta. Y si fuera tan negro como la grana, dice, será emblanquecido. Y si fuera tan rojo, fluorescente como el carmesí, será como blanca lana. Qué invitación tan grande que hace el Señor. Y luego dice, pero no necesitas dinero, no necesitas, si solamente vas a venir y vas a comprar, vas a tomar, vas a beber de las aguas que yo te voy a dar. Dice, sin dinero y sin precio, vino y leche. Versículo 2. Y Cristo le pregunta al hombre,
¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dice otra vez, venid, venid, venid. ¿Qué hace? ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Invitar, invitar, invitar. Cada vez hay una invitación. Cada vez que habla Cristo, cada vez que abrimos la palabra del Señor, cada vez que escuchamos una promesa de Dios, cada vez que estamos ante la presencia del Señor, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que abrimos la Biblia, aprendemos la Biblia, hay una invitación del Señor para que nosotros vivamos correctamente, para que nosotros estemos a cuenta del Señor, para que nosotros tomemos decisiones para Él, para que nosotros estemos listos para tomar esa decisión, para buscar al Señor. Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar a Dios, y tenemos que buscar lo que Dios dice. El Señor nos enseña y nos dice, ven a mí. Yo en tiempo aceptable te he oído. Mira, clama a mí, dice la Biblia. Yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios invita. Es su trabajo. Es lo que hace Él. Él claramente dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ve conmigo el libro de Pedro. Capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3. Porque Él siempre está invitando, porque Él siempre está buscando, porque Él siempre está, dice la palabra del Señor, versículo 9, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso no quiere decir que un día no va a venir. Él va a venir como ladrón en la noche. Pero mientras no llega, Él invita. Él invita. Él invita. Eso debe despertar en nosotros el poder ir constantemente a hablar, invitar, proclamar. Dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Él ya nos invitó, ya nos buscó, Él nos encontró. Él nos ha dado vida eterna. Ahora dice la palabra del Señor que ahora somos sus discípulos. Y el discípulo del Señor debe seguir escuchando el llamado. Estar listo. Afinar sus oídos. Listo para escuchar el llamado del Señor. Listo para poder hacer lo que a Dios le agrada. Dios un día habló a Abraham. Ve conmigo allá en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Capítulo 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y será bendita en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham. Él le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, vete de la comunidad, vete a la tierra que te voy a dar, vete a hacer lo que yo te digo. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. En el llamado, en la invitación, adquiere un compromiso de decir, lo voy a hacer, Señor. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Fue. Dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y él se fue, y él caminó, y él estuvo andando, y él estuvo, porque él fue escogido para hacer un trabajo especial. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que estás tierra santa es. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dice Dios que le dio una tarea. Abraham le dijo, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Yo voy a hacer de ti yo te voy a dar bendición para que seas de bendición. Pues tienes que ir, tienes que dejar, tienes que dejar la comunidad, tienes que hacer lo que yo te digo, vete al lugar donde yo te estoy diciendo. Y cada uno de nosotros, cuando aceptamos el llamado de Dios, cuando aceptamos el llamamiento del Señor, cuando aceptamos la invitación de Dios de seguirle, de ser sus discípulos, de practicar las cosas del Señor, Dios dice que de esa manera nosotros tenemos que ir, obedeciendo a Dios. Ahora, en el libro de Éxodo vemos que Dios está comisionando para que sea un líder Moisés, comisionándole para una tarea en especial de sacar al pueblo de Israel. Ahora, le dice, ve a Faraón, ve a Egipto, vas a sacar, y dice la Biblia que le dio una comisión, y se puso a altercar con Dios, y al fin y al cabo tuvo que ir Moisés, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que se convirtió en el siervo de Dios, en el legislador, en el siervo, y fue al pueblo de Israel, y fue a Egipto, y entonces dice la palabra del Señor que Él sacó al pueblo de Israel de Egipto. Él está buscando y está comisionando, está diciendo, está invitando, está dando una tarea en especial, porque Él está hablando, y solamente Moisés dijo, heme aquí, está bien, yo voy a ir. En Josué capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde al desierto de Líbano hasta el gran río Éufrates, la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Ahora dice otra cosa que tenía que tener el hombre que va a invitar, el hombre que va a llevar el mensaje, el hombre que va a estar dando testimonio y dando invitación, estando haciendo la labor que Dios quiere. Tiene que ser esforzado y valiente. Tiene que ser esforzado y valiente. Tiene que aprender a obedecer la palabra del Señor, haciendo valiente en llevar la palabra del Señor. Vamos a ver en Samuel, capítulo 3, 1 Samuel. 3 veces le hablan a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Y él va a Elí y le dice: Señor, ¿por qué me has llamado? Y le dijo: ve, acuéstate. Y si te llamare otra vez, dice: habla Jehová, porque tu siervo oye. Capítulo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré yo una cosa grande. A quien lo oyere le retenirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dice la palabra del Señor que Samuel dijo: Señor, habla, tu siervo oye. Aquí encontramos otra vez otra cosa que el siervo de Dios, que el discípulo de Cristo, que el que va a aprender a estar en constante invitación para las demás personas, tiene que aprender a oír, a poner afinación en su oído, a escuchar la palabra del Señor. Y así vemos cada vez la invitación. En el libro de Reyes encontramos a Elías en medio del pueblo de Israel y los llama. Capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos ahí en Mateo, no en Marcos, donde empezamos. Recuerda, Dios es un Dios de invitación. Invita. Él siempre invita. Él siempre invita. Él siempre está buscando. Él siempre está llamando. Él siempre está... llama a los pecadores a la salvación. Y una vez que están salvos, los llama para ungirlos y para un servicio. Dice la palabra del Señor, y que cualquiera que le siguiere tendrá que tomar su cruz y seguirle. ¿Sí? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice la Biblia, en Marcos 6, 7 dice: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Llamó a quiénes? A los 12, y los llevó y los mandó de dos en dos. En otra porción de la palabra dice: y que llamó a los 70 y los mandó ¿de qué? De dos en dos también. Los llamó con un propósito. Entonces dice la Biblia que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dice la Biblia que él miró trabajar a estos hombres. En primer lugar, Dios no habla a hombres desocupados,
siempre habla a hombres ocupados. ¿Por qué? Porque Dios no habla a los que dicen, si tengo tiempo voy a hacerlo. Si hay lugar voy a hacerlo. No. Habla a hombres que estaban ocupados. Invita a hombres ocupados, mujeres ocupadas. Si hay algo que no curó el Señor, Él curó a mancos, cojos, ciegos, de espíritus endemoniados, mujeres con ¿cómo se llama? Flujo de sangre. De hecho, inclusive hasta muertos resucitó Cristo. A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, los levantó. Levantó al que estaba en el lecho de la muerte. Levantó a Lázaro de la misma muerte. Pero escucha esto, nunca hizo un milagro con un flojo. Por eso cuando Dios llama a hombres que están ocupados, que están trabajando, que saben de la responsabilidad. Y nosotros tenemos que aprender a buscar a esos hombres. Eran pescadores, eran rudos, eran hombres que no temían al trabajo, que tenían callos en la mano. Bueno, yo no tengo callos, ¿verdad? Tenían callos en la mano, sabían agarrar el martillo, sabían agarrar la pala, sabían agarrar las redes. Imagínate cuánta presión hacían unos pescados y agarrar las redes. ¿Cómo estarían sus manos de curtidas? Quema. Ayer estamos subiendo un carrete de como de 500 kilos, un poquito más. Estamos subiendo, como no servía el montacargas, entonces le subimos con un tablón y le empezamos a rodar en el tablón y uno estaba agarrando y nosotros tres estábamos empujando. Pero llegó un momento que el carrete quedó así hacia arriba, pero no logró subir y ya no lo podíamos sostener. Y entonces el que estaba arriba tenía la soga y lo tenía que soltar. Dijo, hágase un lado que lo voy a soltar, dijo. Y ¡boom! Soltó el carrete y salió. Pero cuando lo estaba soltando, le empezó a quemar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la velocidad de la soga. Pues imagínate sostener cuántos pescados y subir la red. Imagínate eso. Y los pescados no eran pescados con anzuelo. Estaban vivos en la red. Todavía se mueven en la red. Brincan en la red. Y los van alzando y se van moviendo para un lado, para otro, para un lado, para otro. Hasta sacarlos de ahí. Pero ahí dice la palabra del Señor que eran pescadores, hombres del mar, hombres que estaban dispuestos a trabajar, sabían el trabajo. A los niños dice la Biblia que Dios en el trabajo, en la obra, en el discipulado, escúchalo, dice, los niños pueden mirar el trabajo de los grandes y aprender de los grandes, pero Dios no le da la responsabilidad a los niños, se los da a los hombres, a las mujeres, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes que ya tienen el razonamiento maduro y los llama
porque eran pescadores. Y les dice, venid en pos de mí. Ven a los que ya saben de ese compromiso, a los que ya saben de lo que significa ir en pos de Él, a los que tienen puesta su mirada en una sola dirección, sin desviarse. Muchos, cuando empiezan a poner su mirada, el dinero los encandila y se desvían. El trabajo los lleva a estar lejos de las cosas de Dios. Y como niños buscaban las cosas del Señor, pero cuando llegan a la adolescencia, el dinero, el trabajo, los estudios, los amigos, el deporte, los deja fuera. Pero Dios dice que estos hombres eran pescadores y le dijo a estos hombres, venid en pos de mí, que sabían la responsabilidad, ven en pos de mí, vamos, yo te voy a hacer pescador de hombres, yo te voy a dar una tarea, yo te voy a dar esa tarea para que tú vayas a buscar discípulos, para que tú vayas a pescar hombres. Qué tremendo, es una tarea tan especial ser pescador de hombres, ser ganador de almas. No solamente ser ganador de almas, sino ser discipulador. Esa es la parte más difícil. Aparte de invitar, aparte de llevar, aparte de hablar de Cristo, aprender a discipular. Dice la Biblia, venid y os haré pescadores de hombres. La gran comisión dice, por tanto, ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, ser pescadores de hombres, llevar al hombre al grado de que hagan lo que Dios dice, es un trabajo muy especial. Y Dios nos invita a llevar a cabo esa labor. Y Dios invitó a Simón, Andrés, que sabían de responsabilidad para hacer esa labor. Como Dios sabe que tú tienes responsabilidades, tú sabes a qué horas debe llegar al trabajo. ¿Llegas al trabajo? ¿Sí o no? Tú sabes cuántas tareas necesitas entregar. Entrega las tareas. Tú sabes la responsabilidad que debes cocinar, hacer comida, lavar ropa, planchar, barrer, quitar las hamacas, tender la cama, lavar los trastes. Tú lo sabes, tienes responsabilidades. Pero lo haces porque tienes la responsabilidad. Imagínate que siempre te tiene que estar atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Nunca vamos a tener ropa limpia. Nunca vamos a tener comida. Hoy no cociné, creo que vamos. ¿Y si compramos comida? ¿Qué será? Un rico y sabroso pollo. Qué rico, ¿verdad? ¿Pollo? O algo más fácil. ¿Hambre? Sopa Nisi, ¿verdad? El plomo en el estómago. Una torta.
una... Y ahí está. Ahora ya estoy hablando en su lenguaje de ustedes, ya los desperté. Pero ahí está, dice la Biblia, venid, ven, nos invita a ser esos hombres, esas mujeres que tenemos esa responsabilidad de poder llevar nuestras vidas en beneficio de otros, de poder enseñar lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, lo que Dios tiene, para que ellos puedan ser discípulos, para que ellos puedan ser seguidores, para que ellos puedan cargar su cruz y seguir al Señor, para que su pueblo sea un pueblo dispuesto para toda buena obra. Y dice la palabra del Señor que los que hemos aprendido esto tenemos que aprender a llevar y enseñar a otros. Que conmigo allá en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído, ¿qué has oído? La invitación, la búsqueda, la responsabilidad, el ser discípulo. El ser discípulo no es para niños, es para hombres, para mujeres, con responsabilidad, con criterio, con gente que dice: yo quiero seguirte, yo quiero hacerlo, yo te voy a seguir. No es el que a la primera se quiebra, que sufre penalidades, que no se enreda, que lucha legítimamente, que está dispuesto a golpear su propio cuerpo, que está dispuesto a tomar la invitación como responsabilidad de decir: Señor, soy un pueblo tuyo, dispuesto para toda buena obra. Un pueblo, dice la palabra del Señor, que fue creado para poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Ve conmigo ya en Pedro. Capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Para ellos darán cuenta del que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice la Biblia: si al que Cristo ha padecido por nosotros, ármate del mismo pensamiento y vive para Dios, ya no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Eres un pueblo dispuesto para toda buena obra. Eres un pueblo con responsabilidad. Eres un pueblo que está, que ha pensado, que piensa, que razona y que pone a lo que Cristo hizo para que Él pudiera hacer, para que Él pudiera vivir, para que Él pudiera ser limpio de todo su pecado, y en base a ello, entonces vamos a servir al Señor. 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo 10.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. Escucha el llamado, escucha la invitación, escucha esa responsabilidad que Dios tiene. Crea un compromiso con Dios. Dile, Señor, heme aquí, habla, tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando escuche la palabra del Señor y diga, ¿quién irá por nosotros? Tú puedes decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo quiero ir. Cuando diga, mira la gente, mira las multitudes, alza los ojos, ¿quién va a ir? No solamente a buscar, no solamente a proclamar, pero también a tomar ese tiempo de poder discipular. Trabajo, trabajo, trabajo. En el servicio a Dios siempre hay trabajo. Siempre. Todo requiere trabajo. Es un trabajo de introducir en la computadora, ¿verdad? Los himnos, preparar la clase, ir a buscar a los niños, traer a los niños, juntarlos allá, llevarlos, hacer una manta, hacer esto, hacer aquello. Todo es trabajo. Poner las sillas, poner el púlpito, poner el órgano, todo es trabajo. Y eso es servicio a Dios. Se requiere manos, pies, cabeza. Y más que nada, dice la Biblia, hay que ser pescadores de hombres. Es un trabajo especial. Es un trabajo que solamente le corresponde y dice el Señor, yo quiero que tú lo hagas. Marcos capítulo 1. Mientras él andaba, miró a esos hombres. ¿Quiénes eran aptos para hacerlos? Número 1, no eran hombres flojos. ¿Ah? Eran hombres trabajadores. ¿Tú qué eres? ¿Trabajador o flojo? Piénsalo. Oh, hermano, me está diciendo flojo. No, tú solito te lo dijiste, ¿verdad? ¿Por qué? Dios busca hombres que estén dispuestos a trabajar en su obra. O eran pescadores que Dios le dijo, venid en pos de mí. Número 2, eran hombres curtidos, dispuestos a sufrir por Cristo. No hombres frágiles, de cristal, ¿ya? Que a la primera de cambio, mejor me voy a mi casa. No, eran hombres cabales, fuertes, sin temor a las críticas, sin temor a la aflicción. No tiraban de uñita, ¿verdad? Porque no le iban a la América. Entonces, si le va a la América, entonces tira de uñita, ¿verdad? Si no me crees, mira el penalti que fallaron el jueves pasado. Bueno, eran hombres curtidos. Número 3, eran hombres fieles. Eran hombres fieles. Se requiere que los hombres de Dios, que los que llevan el mensaje del Señor, sean hombres fieles, mujeres fieles, que no cambien por nada.
que son una pieza en la iglesia, son la misma pieza en la escuela, son la misma pieza en el trabajo, son las mismas piezas en todo lugar. No son cristianos camaleones. ¿Sabes cómo se pone el camaleón o la salamandra? Cambia de color según el lugar donde está. Si está en el mundo, es del mundo. Si está en la iglesia, es de Dios. Si está en la escuela, depende de la pedrada, ¿verdad? El grupo en el que está. No, tú siempre vas a ser hijo de Dios. El Espíritu del Señor está cerca. Está en ti. Si cuando estás allá en ese lugar, el Espíritu de Dios se agrada, se contrista, se apaga o se agrada de ti. Entonces tenemos eso. Entonces número uno eran hombres trabajadores. Número dos, hombres curtidos, dispuestos a sufrir. Número tres, fieles. Vamos a ir allá en Marcos. Él le invita, Cristo está invitando. ¿Ya escuchaste el primer llamado? Hermano, ¿cuál llamado? El primer llamado es cuando tú no tienes a Cristo. El primer llamado es cuando tú no tienes a Cristo y Cristo te dice, ven. ¿Dónde estás tú? Yo quiero perdonarte. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te dice, venid a mí. Los que seáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El segundo llamado es cuando tú ya aceptaste a Cristo y eres hijo de Dios. Dios te llama a hacer una labor. Porque Dios no tiene un pueblo flojo, sino es un pueblo trabajador. Dios siempre ha querido que su pueblo le sirva. No solo que le adore, sino que le sirva. Y nosotros le podemos adorar, pero tenemos que servir. Servicio a Dios más adoración agradable delante del Señor. Hay que aprender a servir. Y el hacer discípulo es parte del servicio a Dios. Porque ahí tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a memorizar, tenemos que aprender a hacer lo que Dios dice. Y dice que dejando, versículo 18, en Marcos capítulo 1, entonces, porque estos eran pescadores, le dijo, venid a mí, en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego llamó a Zebedeo, y a los hijos de Zebedeo, a Juan y a su hermano, y también le siguieron, y buscaban al Señor. No, dice la palabra del Señor, yo voy a hacer y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, eso no lo hace el hombre, él no lo hace cualquier hombre, eso lo hace Dios. Si quieres una capacitación, tiene que venir de Dios, tiene que hacer las cosas del Señor. Entonces, ¿cuáles son los llamados? Si no tienes a Cristo, escucha el llamado de salvación. Si ya confías en Cristo, escucha el llamado para su servicio. Si tú ya estás sirviendo, escucha el llamado para una labor en especial. Como Timoteo fue llamado para estar al cuidado de las iglesias.
como Pablo, Bernabé y los diáconos fueron llamados para una labor especial. Eran hombres que estaban sirviendo. Eran hombres que estaban haciendo la obra de Dios. Pero ellos fueron puestos aparte para hacer una labor especial. ¿Sí? Es una labor en la cual dice la palabra del Señor que ellos fueron a esa labor en especial. Ve conmigo allá, Hechos capítulo 6, y con esto vamos a terminar. Para que mires esa labor en especial. Dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron ¿qué? Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Dice la palabra que crecía la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos esos hombres? ¿Por qué una iglesia necesita de esos hombres que que son trabajadores, que están dispuestos a sufrir, que son fieles para el bienestar de la iglesia, para que la iglesia crezca sanamente? ¿Sí? Y dice la Biblia, y el número y la palabra de Dios, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. A la manera que pueda haber un crecimiento, es la manera que pueda haber el servicio para multiplicar. Mira, no dice que se sumaba, solamente se usa en el libro de Hechos capítulo 2, que dice que se añadió o se sumó, ¿verdad? Pero mayormente dice que se multiplicaba. En las cosas de Dios normalmente se multiplica. Entonces, queremos que nuestra labor se multiplique. Tenemos que aprender a ser discípulos. Tenemos que aprender a llevar el mensaje. Tenemos que aprender a proclamar el Evangelio. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Queremos una iglesia fuerte, sana, con doctrina. Tenemos que aprender a ser discípulos. A ser nosotros discípulos. Tenemos que aprender a escuchar el llamado del Señor a su servicio y decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Estos hombres dice que eran de buen testimonio, quiere decir que estaban trabajando, llenos del Espíritu, y eran de sabiduría, pero ahora iban a ser encargados de un trabajo en especial. ¿Cuál era? El diaconado. El diácono. No es, vamos a ver, tú vas a ser diácono ahora. No. No es así. El llamado al servicio es para todos. Pero Dios tiene que escoger de acuerdo al testimonio y a la fe. ¿Sí entiende eso? Pero es un trabajo especial, es un llamado especial, para una labor en especial. Entonces, número uno, ¿cuáles son los llamados? Número uno, a la salvación. Número dos, a su servicio. Número tres, para una labor en especial. Una labor en especial. ¿Sí? Todos tenemos que servir. Tenemos que servir en algo. Tenemos que hacer la obra del Señor. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Tenemos que hacer el servicio de Dios.
involucrarnos en el servicio. ¿Sabes qué pasa cuando a veces nuestra mano no es ejercitada? Se atrofia. Cuando nuestros pies no son ejercitados, se cansan. Yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer, ir de hoy en adelante vas a tener que caminar 5 horas diarias. No, pero aprende a caminar. Aprende a ejercitar tus sentidos. Dice la palabra del Señor que cualquiera que se olvida de estas cosas, de dónde fue sacado, tiene la vista muy corta y los sentidos no están ejercitados. Qué tremendo. Tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender 3 llamados. Número 1, a la salvación. Número 2, al servicio. Número 3, a un servicio especial. En especial, ya sea el pastorado, ya sea a ser obrero, ya sea para tener una posición dentro de la iglesia, ya sea para ser misionero, ya sea para ser diácono, ya sea para ser maestro. Es una labor especial, es un servicio especial. Dios tiene esos llamados. Entonces tenemos esos llamados. Los que son llamados son tres hombres. Número 1, son hombres trabajadores. Número 2, dispuestos a sufrir. Número 3, fieles. La Biblia dice de buen testimonio. Hay que ser fieles para las cosas de Dios. Y déjame decirte esto, deberías desear eso en tu vida. Cada cristiano debería aspirar a tener eso en su vida. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Le servimos a un Dios que está dispuesto a derramar bendiciones hasta que sobreabunde en nuestra vida. Y un día estaremos en la presencia de Dios y escucharemos 2 cosas. Una de 2 cosas. Entra, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. O escucharás, siervo malo y negligente. Qué tremendo. Sacadlo, echadlo afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué vas a hacer con el llamado de Dios? Vamos a orar. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Piensa en estos momentos, haz decisión a Dios, clama al Señor, dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, ¿en qué te puedo servir? Y si estás sirviendo a Dios, Señor, dame un corazón con más compasión para las almas perdidas.